El techo quiso extorsionar a una vendedora de tamales. No sabían que era madre. De un general, la madrugada caía pesada sobre Guadalajara. Las calles del barrio de Santa Tere comenzaban a desperearse con el aroma inconfundible de masa de maíz recién cocida y chile rojo que se esparcía desde la pequeña carreta de tamales de doña Carmela. A sus 62 años, aquella mujer menuda de manos curtidas por décadas de trabajo había convertido su puesto callejero en una institución del vecindario. Desde las 5 de la mañana, sin falta, estaba ahí en la esquina de Federalismo, y Jesús García, envolviendo tamales con la destreza de quien ha repetido el mismo movimiento miles de veces. Los clientes llegaban uno tras otro, trabajadores de la construcción con sus cascos bajo el brazo, empleadas domésticas que se dirigían a las colonias acomodadas, estudiantes trasnochados que buscaban algo caliente antes de entrar a clases. Todos conocían a doña Carmela. Todos respetaban su carácter firme, pero cariñoso, su manera de hablar directa y sin rodeos. Era una mujer de pueblo nacida en un rancho de Jalisco, donde había aprendido que la vida no regalaba nada y que cada peso se ganaba con sudor. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Pero aquella mañana de octubre, algo cambió. Dos hombres se acercaron al puesto cuando apenas clareaba el día. No eran clientes habituales. Vestían jeans ajustados, playeras deportivas y gorras caladas hasta las cejas. Uno de ellos, delgado y con tatuajes que le subían por el cuello, se recargó contra la carreta con una familiaridad que no había ganado. El otro, más corpulento, se quedó de pie con los brazos cruzados, mirando hacia los lados como un vigilante. «Buenos días, señora», dijo el del tatuaje, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué buenos tamales huele que hace». Doña Carmela los miró de reojo mientras seguía envolviendo hojas de maíz con movimientos precisos. «Buenos días. ¿Van a llevar o no más vienen a estorbar?» El hombre soltó una risa seca. «No, señora, no venimos por tamales. Venimos a platicar de negocios». La mujer dejó de trabajar y lo enfrentó con la mirada. Había algo en el tono del tipo que le erizó la piel, pero no era mujer de achicarse. «No tengo negocios con ustedes. Si no van a comprar, háganme el favor de moverse que tengo clientes esperando». El hombre del tatuaje miró a su compañero, y ambos sonrieron. Sacó un cigarro y lo encendió con calma, dejando que el humo se dispersara entre ellos. «Mire, doña, no se ponga así. Nosotros venimos en son de paz. Lo que pasa es que esta zona ahora tiene un costo, una cuota de protección, por decirlo bonito, para que nadie la moleste, para que pueda trabajar tranquila. 100 pesos a la semana. No es mucho, ¿verdad?» El silencio se instaló entre ellos. Doña Carmela sintió cómo se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la compostura. Había escuchado historias. Sabía lo que pasaba cuando los grupos criminales ponían el ojo en los comerciantes pequeños. El barrio entero vivía bajo esa sombra que cada vez se alargaba más. «No tengo 1,500 pesos para darles cada semana», respondió con voz firme. «Apenas saco para comer y pagar la renta. Si me quitan eso, mejor cierro el negocio». El corpulento se adelantó un paso. «No es negociable, señora. O paga, o se atiene a las consecuencias. Tiene hasta el viernes para juntar el dinero. Volveremos». Sin esperar respuesta, ambos hombres se alejaron caminando, con la parsimonia de quienes saben que tienen el control. Doña Carmela se quedó ahí con las manos temblando sobre las hojas de maíz, sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho. Pero más fuerte que el miedo estaba la rabia de toda una vida trabajando honradamente
para que ahora vinieran estos desgraciados a quitarle lo poco que tenía. Los días siguientes transcurrieron en una tensión constante. Doña Carmela siguió yendo a su puesto, pero ya no era la misma. Miraba constantemente hacia los lados, sobresaltándose con cada persona que se acercaba. Sus clientes notaron el cambio. «¿Qué le pasa, doña Carmela?», le preguntó don Refugio, un albañil que compraba ahí desde hacía años. «La veo preocupada». «Nada, don Refugio, cosas de la edad», mintió ella forzando una sonrisa. Pero por las noches, en la pequeña habitación que rentaba en una vecindad cercana, doña Carmela no podía dormir. Daba vueltas en la cama haciendo cuentas mentales. A la semana eran 6.000 al mes. Ella apenas sacaba 8.000 con todo, y el trabajo de sol a sol. ¿Cómo iba a vivir con 2.000 pesos? Era imposible. Pensó en cerrar el puesto, en regresar al rancho con su hermana, pero eso significaba rendirse, aceptar la derrota. Y doña Carmela Sandoval no se había pasado la vida luchando para terminar así. El jueves por la noche, sentada en el borde de su cama, tomó una decisión. Abrió el cajón de su buró y sacó una pequeña libreta de direcciones gastada. Pasó las páginas con dedos temblorosos hasta encontrar lo que buscaba. Un número de teléfono que no había marcado en meses. El número de su hijo, el general Roberto Sandoval Méndez. La relación con Roberto siempre había sido complicada. Desde que era niño, él había mostrado una determinación férrea, un carácter que chocaba con la dureza de la vida en el rancho. A los 18 años se había enlistado en el ejército contra la voluntad de su padre, quien soñaba con que trabajara la tierra. Pero Roberto tenía otros planes. Quería salir de la pobreza, hacer algo con su vida, y lo había logrado. Después de años de servicio, escalando rangos con base en mérito y disciplina, había llegado a general de brigada, comandante de una zona militar estratégica en Jalisco. Pero el éxito de Roberto había traído distancia. Las visitas se habían vuelto esporádicas, las llamadas breves y formales. Doña Carmela lo entendía. Su hijo tenía responsabilidades enormes, una familia propia, decisiones que afectaban a miles de personas. Ella era solo una vieja vendedora de tamales. No quería hacer una carga. Por eso nunca le había pedido nada. Ni cuando le faltó para el hospital, cuando tuvo neumonía, ni cuando se inundó su cuarto y tuvo que dormir en casa de una vecina. Prefería pasar trabajos antes que molestar a su hijo. Pero esto era diferente. Esto no era orgullo, era supervivencia. Con manos temblorosas marcó el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina, firme y autoritaria, contestara. «Bueno, Roberto, soy tu mamá». Hubo un silencio breve, seguido de un cambio inmediato en el tono. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Sí, hijo, estoy bien. Perdón por llamarte tan tarde. Sé que estás ocupado. No te preocupes. ¿Qué necesitas?» Doña Carmela respiró hondo. Le costaba trabajo hablar como si las palabras se le atoraran en la garganta. «Mira, hijo, no sé ni cómo decirte esto. Vinieron unos hombres a mi puesto del narco, creo. Quieren que les pague una cuota, 100 pesos a la semana». El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. Doña Carmela podía imaginarse a su hijo con el ceño fruncido, procesando la información con esa mente militar que había desarrollado. «¿Cuándo fue eso?», preguntó Roberto, con una calma que contrastaba con la tensión que se adivinaba detrás. «El lunes. Dijeron que volverían el viernes». «¿Te amenazaron directamente?» «Dijeron que me atuviera a las consecuencias si no pagaba». Doña Carmela escuchó cómo su hijo respiraba profundo. «Está bien, mamá. Escúchame bien. No les vas a dar ni un peso. ¿Me entendiste? Mañana vas a tu puesto como siempre. Yo me encargo de esto. Pero, hijo,
Son gente peligrosa. No quiero que te metas en problemas por mí. Mamá, interrumpió Roberto con voz firme, pero cariñosa. Tú me diste la vida. Me criaste sola cuando papá se fue. Trabajaste en lo que fuera para que yo pudiera estudiar. Ahora me toca a mí cuidarte. Deja esto en mis manos. Después de colgar, doña Carmela sintió un alivio mezclado con preocupación. Conocía a su hijo. Sabía que cuando Roberto decía que se encargaría de algo, lo hacía. Pero también sabía que estos hombres no jugaban. El CJNG controlaba gran parte de Jalisco. Eran violentos, despiadados, no respetaban a nadie. Esa noche tampoco pudo dormir. El viernes amaneció nublado. Doña Carmela llegó a su puesto como todos los días, pero esta vez sus manos temblaban mientras encendía el anfre. Los clientes llegaron como siempre, ajenos a la tormenta que se gestaba. Don Refugio, la señora Lupita, que vendía flores en la esquina, los muchachos de la tienda de abarrotes, todos compraron sus tamales y siguieron con sus vidas. A las 9 de la mañana, cuando el sol ya calentaba el pavimento, llegaron los dos hombres. Esta vez venían acompañados de un tercero más joven, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. Se acercaron con la misma prepotencia de siempre. «Buenos días, doña Carmela», saludó el del tatuaje. «Traemos el dinero». La mujer los miró fijamente. «No tengo su dinero». El ambiente se tensó de inmediato. El corpulento dio un paso adelante con gesto amenazante. «¿Cómo que no tiene el dinero?», le dijimos bien claro. «¿No tengo su dinero? Y no les voy a dar nada», interrumpió doña Carmela con una firmeza que la sorprendió a ella misma. El del tatuaje soltó una risa despectiva. «Mire, señora, no se ponga al brinco. Si no tiene todo, nos puede dar la mitad ahorita y el resto la otra semana, pero ya nos está haciendo perder la paciencia». En ese momento, una camioneta militar GMC negra se estacionó a unos metros del puesto. De ella descendieron 4 soldados con uniformes de campaña y armas largas, seguidos de un hombre alto, de complexión atlética, a pesar de sus 50 años, con el cabello cortado al ras y una presencia que imponía respeto. Vestía uniforme de campaña, con las insignias de general de brigada, claramente visibles en sus hombros. Los 3 delincuentes se quedaron paralizados. El del tatuaje miró hacia los soldados y luego a doña Carmela tratando de procesar lo que estaba pasando. Roberto Sandoval caminó con pasos medidos hacia el grupo. Su expresión era de hielo, pero en sus ojos había un fuego contenido que ponía los pelos de punta. «Buenos días», dijo con voz pausada. «¿Interrumpo algo?» El del tatuaje trató de recuperar la compostura. «No, señor, solo estábamos platicando con la señora». «Ah, sí». Roberto se detuvo a 1 metro de ellos. «Pues yo escuché que le estaban cobrando una cuota. ¿O me equivoco?» El silencio fue absoluto. Los 3 hombres se miraron entre sí, calculando sus opciones. El corpulento dio un paso atrás instintivamente. «Mire, mi general, nosotros no queremos problemas. Solo hacemos nuestro trabajo». «Su trabajo». Roberto dio otro paso adelante. «Su trabajo es extorsionar a una mujer de 60 años que se mata trabajando para comer». El tono de voz del general era bajo, pero cortante como navaja. Los soldados se habían posicionado estratégicamente alrededor del puesto, cortando cualquier vía de escape. «Esto es un malentendido, mi general», intentó el del tatuaje. «Nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué? ¿No sabían que ella es mi madre? ¿O no sabían que extorsionar civiles es un delito federal?» Roberto sacó su teléfono celular y marcó un número sin quitar la vista de los 3 hombres. «Comandante Ruiz, habla el general Sandoval. Tengo 3 individuos del CJNG en la esquina de Federalismo y Jesús García extorsionando comerciantes. Necesito un equipo de la Fiscalía y de Inteligencia Militar ahora mismo.
Sí, ahora mismo. El del tatuaje palideció. Mi general, por favor, nosotros solo seguimos órdenes. No somos nadie importante. Somos el nivel más bajo. Exacto, respondió Roberto. Son el nivel más bajo, y justamente por eso van a ayudarme a llegar hasta arriba. Van a decirme quién les da órdenes, quién organiza estas extorsiones, cuántos puestos tienen controlados en esta zona y cómo opera la red. Los tres hombres se miraron aterrados. Sabían lo que significaba traicionar al cartel. Era una sentencia de muerte. No podemos hablar, mi general. Nos matan, a nosotros y a nuestras familias. Roberto se acercó aún más, su rostro a centímetros del tatuaje. Y yo te puedo mandar a una prisión militar donde vas a desear que te hubieran matado. O puedes cooperar, entrar a un programa de protección y empezar una vida nueva. Tú decides. Tienes 30 segundos. El hombre miró a sus compañeros. La desesperación era evidente en sus rostros. Finalmente bajó la cabeza. Está bien, hablamos. Pero quiero protección para mi familia, para las 3 familias. La tendrán, aseguró Roberto. En ese momento llegaron 2 camionetas más. Una de la Fiscalía General del Estado y otra de Inteligencia Militar. Los agentes bajaron rápidamente y bajo las instrucciones del general esposaron a los 3 hombres y los subieron a los vehículos. Antes de que se los llevaran, Roberto se acercó al del tatuaje. Una cosa más. Vas a pasarle el mensaje a tu jefe del jefe, y a todos los que estén arriba. Esta señora, su puesto, esta cuadra y todo este barrio están bajo protección militar. Si alguien del CNG se vuelve a acercar a ella o a cualquier comerciante de esta zona, no van a encontrar narco suficiente para llenar las celdas militares. ¿Quedó claro? El hombre asintió repetidamente con el terror pintado en la cara. Cuando se llevaron a los detenidos, Roberto finalmente se volvió hacia su madre. Doña Carmela tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Su hijo se acercó y la abrazó fuerte. Ya pasó, mamá, ya pasó. Gracias, mi hijo. Gracias. Roberto se separó y miró a su madre con ternura. Nunca más vuelvas a dudar en llamarme cuando tengas un problema. No me importa qué tan ocupado esté. Tú siempre serás lo primero. Durante los siguientes días, el operativo se expandió. Los 3 detenidos bajo la promesa de protección revelaron toda la estructura de extorsión del CJNG en la zona de Guadalajara. Hablaron de nombres, lugares, métodos de operación. La información era oro puro. El general Sandoval coordinó con la Fiscalía y la Guardia Nacional una serie de operativos simultáneos. En menos de una semana, cayeron 17 personas involucradas en la red de extorsión, entre ellos 2 operadores de nivel medio del cartel que controlaban más de 50 puestos de comerciantes en diferentes colonias. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Ejército Mexicano desarticuló red de extorsión del CKNG en Guadalajara, titulaban los periódicos. Pero lo que los medios no sabían, lo que no se publicó, era que todo había comenzado con una vendedora de tamales que se negó a dejarse intimidar. En el barrio de Santa Tere, la noticia corrió como pólvora. Los comerciantes que durante meses habían pagado cuotas en silencio aterrorizados comenzaron a denunciar. El puesto de doña Carmela se convirtió en un símbolo. La gente llegaba no solo a comprar tamales, sino a darle las gracias, a abrazarla, a decirle que era una heroína. Ella rechazaba los halagos con humildad. Yo no soy ninguna heroína, solo hice lo que tenía que hacer. No me iba a dejar. Pero todos sabían que su valentía había cambiado algo fundamental en el barrio. Había demostrado que el miedo no tenía que ser permanente, que había maneras de defenderse, que no estaban solos. Roberto aumentó la presencia militar en la zona.
No de manera invasiva, pero sí lo suficiente para enviar un mensaje claro. Patrullajes constantes, puntos de revisión aleatorios, operativos de inteligencia. El CJNG recibió el mensaje alto y claro. Esa zona ya no era territorio libre. Las semanas pasaron y la vida en Santa Tere recuperó algo de normalidad. Doña Carmela seguía llegando a las 5 de la mañana a su puesto. El aroma de los tamales seguía siendo el mismo. Los clientes seguían formándose, pero algo había cambiado. Había una tranquilidad que no existía antes, una sensación de seguridad que todos podían sentir. Un sábado por la mañana, Roberto llegó al puesto de su madre de civil sin escolta, solo como un hijo más visitando a su mamá. Se sentó en uno de los banquillos de plástico que ella tenía para los clientes. «Dame 3 de rajas y un atole de guayaba». Doña Carmela le sirvió con una sonrisa. «¿Y por qué tan solo, hijo? ¿Dónde dejaste a los muchachos?» «Les di el día libre. Hoy solo quiero estar con mi mamá». Comieron juntos, mientras la vida del barrio transcurría a su alrededor. Don Refugio llegó y saludó efusivamente al general, agradeciéndole lo que había hecho. La señora Lupita le regaló un ramo de rosas a doña Carmela. Los niños de la esquina jugaban fútbol en la calle, como si nada hubiera pasado. Roberto miró a su madre envolviendo tamales con la misma destreza de siempre, y sintió una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo por la mujer fuerte que lo había criado. Culpa por haber estado tan ausente. «Mamá, he estado pensando, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Tengo espacio de sobra. ¿Podrías dejar este trabajo? ¿Descansar? ¿Disfrutar?» Doña Carmela lo interrumpió con una risa. «Yo dejar mi puesto. Ni loco, hijo. ¿Qué voy a hacer encerrada en una casa? Esto es lo que me gusta. Aquí está mi gente, mi vida. No me cambies ahora, que por fin puedo trabajar tranquila». Roberto sonrió. Era la respuesta que esperaba. Conocía a su madre mejor que nadie. «Entonces, al menos déjame ayudarte. No económicamente, porque sé que no lo aceptarías, pero sí con tu seguridad». Doña Carmela lo miró curiosa. «¿Cómo?» «Voy a asignar un soldado de bajo perfil que siempre esté cerca, no uniformado, de civil. Alguien que trabaje como si fuera un cliente más, pero que esté pendiente. No vas a ni darte cuenta de que está ahí, pero si alguien se pasa de listo, va a estar listo para actuar». La mujer pensó un momento y asintió. «Está bien, hijo, pero que no me esté estorbando, ¿eh? Que compre sus tamales y no me ande preguntando cosas a cada rato». Roberto rió. Esa era su madre, práctica hasta el final. Los meses siguientes trajeron cambios importantes en Guadalajara. El operativo había sido tan efectivo que otras agencias comenzaron a replicar el modelo. Se crearon unidades especiales de protección a comerciantes, líneas directas de denuncia, programas de protección a testigos más accesibles. El CJNG no desapareció, pero sí tuvo que replantear sus estrategias. La extorsión masiva a pequeños comerciantes se volvió demasiado riesgosa, demasiado visible. Doña Carmela se convirtió en una figura local. La invitaron a dar pláticas en escuelas, en organizaciones civiles, en programas de radio. Siempre decía lo mismo, que la valentía no significaba no tener miedo, sino hacer lo que era correcto, a pesar del miedo. Que una persona sola podía no poder hacer mucho, pero que cuando alguien daba el primer paso, otros lo seguían. Roberto, por su parte, encontró un nuevo propósito en su trabajo. Ya no era solo defender al país de amenazas externas o coordinar operativos antidrogas. Era también defender a la gente común, a los que no tenían voz, a los que sufrían en silencio el acoso de los criminales. Su madre le había recordado para qué se había hecho soldado en primer lugar. Una tarde de diciembre,
Cuando el clima comenzaba a refrescar, Roberto regresó al puesto de su madre. Esta vez traía a sus 2 hijos, los nietos de doña Carmela, que rara vez podían visitarla por las distancias y los compromisos. ¡Abuela!, gritaron los niños corriendo hacia ella. Doña Carmela los abrazó con fuerza, con esa ternura que solo las abuelas tienen. Les sirvió tamales recién hechos y atole caliente, mientras ellos le contaban de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Roberto observaba la escena con una sonrisa. Su madre, con su delantal manchado de masa y su cabello recogido en una coleta, era más feliz ahí en su carreta de tamales que en cualquier casa lujosa que él pudiera ofrecerle. Y los niños, que crecían en un mundo privilegiado, necesitaban conocer esas raíces, entender de dónde venían, valorar el trabajo honesto y la dignidad que su abuela representaba. Cuando cayó la noche y era hora de cerrar, Roberto ayudó a su madre a guardar las cosas. Empujaron juntos la carreta hacia el cuarto, donde ella la guardaba a unas cuadras de distancia. Caminaron despacio, disfrutando del aire fresco y del bullicio del barrio que se preparaba para la noche. «Mamá, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti?», dijo Roberto de repente. «Qué hijo que nunca te diste por vencida. Cuando papá se fue, cuando tuviste que criarnos sola, cuando no teníamos ni para comer, siempre seguiste adelante, y ahora con estos delincuentes tampoco te dejaste. Eso es más valor que el de cualquier soldado que haya conocido». Doña Carmela se detuvo y miró a su hijo con ojos brillantes. «Hijo, cuando una tiene hijos, se vuelve más fuerte de lo que nunca imaginó, porque ya no es solo por ti, es por ellos. Tú me diste esa fuerza. Todo lo que hice fue por ti y por tus hermanos. Y mira en lo que te convertiste. Un hombre bueno, un soldado valiente, un padre amoroso. ¿Cómo no voy a estar orgullosa?». Se abrazaron en medio de la calle 2 personas unidas por un amor que había sobrevivido a la pobreza, a la distancia, a los peligros. Un amor de madre e hijo que nada ni nadie podría romper. Al día siguiente, doña Carmela estaba de nuevo en su puesto a las 5 de la mañana. El ciclo continuaba. Masa, chile, hojas de maíz, vapor, clientes, sonrisas, conversaciones. La vida simple digna que ella había elegido. Pero ahora había algo más. Había demostrado que incluso los poderosos pueden ser vencidos cuando se tiene el valor de decir no, que una vendedora de tamales podía enfrentarse al cartel más peligroso del país y salir victoriosa, no porque tuviera armas o dinero, sino porque tenía algo más poderoso, la dignidad de quien no se deja pisotear, y el amor de un hijo que haría cualquier cosa por protegerla. En las oficinas centrales del CJNG, la noticia del fracaso en Guadalajara había llegado a oídos de los mandos superiores. No estaban contentos. La extorsión a comerciantes era una fuente importante de ingresos, y perder toda una zona por culpa de una vendedora de tamales era humillante. En una reunión clandestina, en un rancho de las afueras de la ciudad, varios operadores discutían el problema. ¿Cómo es posible que un puesto de tamales nos haya causado tanta pérdida?, preguntó uno de los jefes regionales, un hombre conocido como el Topo. No fue el puesto, fue su hijo, explicó otro. Es general de brigada. Tiene contactos en todas las agencias. Desmanteló toda la red de la zona. El Topo golpeó la mesa con furia. ¿Y qué proponen? Que nos dejemos, que aceptemos que el ejército nos ponga los pies encima. Un hombre mayor que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la mano. Era conocido como el Contador, uno de los cerebros financieros del cartel. Propongo que dejemos ese barrio en paz, dijo con calma. Todos lo miraron sorprendidos. ¿Qué dejemos qué?, preguntó el Topo incrédulo. Que lo dejemos en paz,
Piénsenlo. Si nos metemos con esa señora otra vez, el general va a venir con todo. Y no solo él, los medios están pendientes. La gente del barrio la adora. Si le pasa algo, vamos a tener al ejército, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía y a la prensa encima. No vale la pena. Y dejamos que se burlen de nosotros, protestó otro. No es burla, es estrategia, continuó el contador. Tenemos cientos de otros barrios, miles de otros negocios. Perdimos una batalla, no la guerra. Cortamos pérdidas y nos enfocamos donde podemos operar sin tanto escrutinio. Después de un largo debate, la decisión estaba tomada. Santa Tere quedaba fuera de los límites, no por miedo a doña Carmela, sino por pragmatismo criminal. A veces retirarse era la mejor estrategia. La noticia que llegó a Roberto a través de sus fuentes de inteligencia fue un alivio. Significaba que su madre podía trabajar tranquila, que no tendría que estar mirando constantemente por encima del hombro. Pero Roberto sabía que la guerra contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Por cada red que desmantelaban, surgían dos más. Por cada arrestado había tres esperando para tomar su lugar. Era una lucha de largo aliento, agotadora, a veces desmoralizante. Sin embargo, cada vez que sentía que el peso era demasiado, pensaba en su madre, en esa mujer pequeña, pero inmensa, que se levantaba cada madrugada a trabajar con dignidad, que se había enfrentado sola a los extorsionadores, que le había enseñado que hacer lo correcto no era opcional, era obligatorio. Los años pasaron. Doña Carmela siguió en su puesto hasta los 70 años, cuando finalmente su cuerpo le pidió un poco de descanso. No cerró el negocio, sino que lo traspasó a su sobrina, quien continuó la tradición de los tamales de doña Carmela, en la misma esquina con las mismas recetas. Roberto llegó a general de división, uno de los rangos más altos en el ejército mexicano. Coordinó operaciones importantes contra el narcotráfico en varios estados. Recibió condecoraciones y reconocimientos, pero siempre decía que su mejor logro no era ninguna de esas cosas. Era haber protegido a su madre cuando más lo necesitaba. En una entrevista que le hicieron para una revista militar, le preguntaron cuál había sido el operativo más significativo de su carrera. El de los tamales, respondió sin dudar. El entrevistador sonrió pensando que era una broma. No, en serio, mi general. ¿Cuál fue el más importante? Roberto lo miró serio. Le estoy hablando en serio. El operativo que comenzó con la extorsión a una vendedora de tamales. Ese fue el más importante porque me recordó por qué estoy en el ejército. No es solo por estrategias militares o estadísticas de arrestos. Es por la gente, por las doñas Carmelas de este país que trabajan honradamente y merecen vivir sin miedo. La entrevista se volvió viral. Miles de personas compartieron sus propias historias de extorsión, de miedo, de impotencia, pero también de esperanza, de pequeñas victorias, de comunidades que se organizaban para defenderse. El caso de doña Carmela se convirtió en un ejemplo nacional. Varias ciudades implementaron programas similares de protección a pequeños comerciantes. Se crearon protocolos para responder rápidamente a denuncias de extorsión. Los resultados no fueron perfectos, pero sí significativos. En el barrio de Santa Tere, la vida continuó. Los niños siguieron jugando en las calles, los comerciantes siguieron vendiendo, las familias siguieron viviendo, pero todos recordaban la historia de la vendedora de tamales, que se enfrentó al CJNG y ganó. Y cuando los abuelos les contaban la historia a sus nietos, siempre terminaban con la misma lección. Nunca dejes que el miedo te quite tu dignidad, y nunca subestimes el poder de una madre. Doña Carmela, ya retirada, pasaba sus días en una casa pequeña, pero cómoda,
que Roberto le había comprado cerca de su antiguo puesto, no para alejarla de su vida, sino para que estuviera cerca de lo que amaba. Cada mañana salía a caminar por el barrio saludando a todos, recibiendo abrazos y bendiciones. Los veteranos del barrio se sentaban con ella en las tardes a tomar café y recordar viejos tiempos. Los jóvenes se acercaban a pedirle consejos. Los niños la querían como a una abuela universal. Una tarde, sentada en su mecedora en el pequeño pórtico de su casa, vio pasar a su hijo en una camioneta militar. Roberto la vio y se estacionó. Bajó y se sentó junto a ella. «¿Cómo está mi mamá hoy?» «Bien. ¿Mi hijo?» «Viendo pasar la vida». Roberto tomó su mano arrugada y curtida por el trabajo. «¿Sabes qué, mamá? A veces pienso que yo te salvé de esos delincuentes, pero en realidad fuiste tú». «¿Quién me salvó a mí?» «Yo te salvé ¿de qué? De olvidar lo importante, de perderme en la burocracia y el papeleo. Me recordaste que detrás de cada estadística hay una persona, que cada operativo que hago afecta vidas reales. Me recordaste por qué hago esto». Doña Carmela sonrió y apretó la mano de su hijo. «Y tú me recordaste que nunca estamos solos, que siempre hay alguien dispuesto a ayudar si nos atrevemos a pedir. Me enseñaste que el amor de un hijo puede mover montañas». Se quedaron ahí, madre e hijo, viendo caer la tarde sobre el barrio que ambos, a su manera, habían ayudado a proteger. Y en ese momento todo tenía sentido. Las luchas, los sacrificios, los miedos superados, todo había valido la pena, porque al final no se trataba de derrotar al cartel más poderoso o de escalar rangos militares. Se trataba de algo mucho más simple y profundo: proteger a quien amamos, defender lo que es correcto y nunca, nunca dejar que el miedo nos quite nuestra humanidad. Y esa lección aprendida en una carreta de tamales, en la esquina de Federalismo. Y Jesús García era más poderosa que cualquier arma, más valiosa que cualquier estrategia militar, más duradera que cualquier victoria en el campo de batalla. Era la lección del amor, y esa lección, como doña Carmela y Roberto sabían muy bien, era invencible. Pasaron 3 años desde aquel incidente que cambió la vida de doña Carmela y transformó el barrio de Santa Tere. La paz que Roberto había conseguido con su intervención militar se mantuvo, pero las cosas nunca son permanentes. En un país donde el crimen organizado se adapta constantemente, como un organismo vivo que busca cualquier grieta por donde colarse. El general Roberto Sandoval había ascendido a una posición aún más estratégica. Ahora coordinaba operaciones antinarcóticos en 3 estados, simultáneamente desde las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. El trabajo era agotador, las responsabilidades inmensas, pero mantenía el contacto constante con su madre a través de videollamadas semanales y visitas mensuales a Guadalajara. Doña Carmela, por su parte, disfrutaba de un retiro tranquilo pero activo. A sus 73 años, seguía siendo el alma del barrio. Su sobrina Leticia había tomado las riendas del puesto de tamales y lo manejaba con el mismo amor y dedicación que su tía le había enseñado. Cada mañana, doña Carmela caminaba hasta la esquina de Federalismo y Jesús García para tomar café con Leticia y saludar a los clientes que toda la vida la habían conocido. Era un martes de julio, con el calor característico del verano tapatío, pegando duro desde temprano, cuando doña Carmela notó algo extraño. 2 jóvenes no más de 20 años merodeaban por el puesto de Leticia. No tenían el aspecto amenazante de los sicarios de antaño, pero había algo en su lenguaje corporal que le resultó familiar. La manera en que observaban, cómo calculaban los movimientos, cómo evaluaban el terreno. Durante 3 días,
Doña Carmela vio a los mismos jóvenes aparecer a diferentes horas. No se acercaban directamente, solo observaban desde la distancia. A veces compraban un tamal, otras veces simplemente pasaban caminando lentamente. El instinto que había desarrollado después de décadas vendiendo en la calle le decía que algo no estaba bien. El viernes por la tarde, mientras tomaba café en casa de su comadre Refugio, doña Carmela compartió sus preocupaciones. «Ay, comadre, a lo mejor nomás son muchachos del barrio». Intentó tranquilizarla. «Refugio, usted ya quedó traumada con lo que pasó hace años». «No, comadre, yo conozco a los muchachos del barrio. A estos no los había visto nunca. Y traen algo entre manos, se lo digo yo». Esa noche, doña Carmela llamó a Roberto. Su hijo contestó desde su oficina en la Ciudad de México, con el cansancio evidente en la voz. «Mamá, todo bien. Hijo, perdón por molestarte tan tarde. Sé que estás ocupado, pero necesito que me hagas un favor». Roberto se enderezó inmediatamente en su silla. Conocía a su madre. Si llamaba pidiendo un favor, era porque realmente lo necesitaba. «Dime, mamá, ¿qué pasó?» Doña Carmela le explicó lo que había observado durante la semana. Los dos jóvenes, su comportamiento sospechoso, la sensación de que algo malo se estaba gestando. Roberto escuchó con atención tomando notas en su computadora. «¿Los has visto hoy?» «Sí, pasaron por la mañana. Uno de ellos compró un tamal de rajas y se quedó parado ahí como 10 minutos nomás mirando». «Está bien, mamá. Mañana mando a alguien, discreto como la vez pasada. Van a vigilar la zona y me van a reportar qué está pasando». «Gracias, mi hijo». «De verdad, no quiero ser paranoica». «Pero no eres paranoica», interrumpió Roberto con firmeza. «Eres precavida, y después de lo que pasó, tienes todo el derecho de estarlo. Además, tu instinto casi nunca falla». Al día siguiente, un agente de inteligencia militar vestido de civil se instaló estratégicamente en el barrio. Se hacía pasar por un repartidor de aplicaciones con su mochila térmica y su motocicleta, pero sus ojos entrenados no perdían detalle de lo que sucedía alrededor del puesto de tamales. No pasaron ni 2 horas cuando los dos jóvenes aparecieron nuevamente. La gente los siguió discretamente y descubrió algo que confirmaría las sospechas de doña Carmela. Los muchachos se reunieron con otros 3 en un callejón cercano. Ahí, uno de ellos sacó un teléfono y comenzó a tomar fotografías del puesto, de las calles adyacentes, de los horarios de mayor movimiento. El agente fotografió a los 5 individuos y envió las imágenes directamente a Roberto. En cuestión de horas, el sistema de reconocimiento facial del ejército arrojó resultados preocupantes. Los 5 jóvenes tenían vínculos con una célula emergente del SEC-TNG que operaba en colonias populares de Guadalajara. No eran operadores importantes, pero sí funcionarios de bajo nivel encargados de reclutar nuevos territorios para extorsión. Roberto sintió la sangre hervirle. Sangre. Después de 3 años, después de todo lo que había pasado, estos imbéciles volvían a poner los ojos en el barrio de su madre. Pero esta vez decidió manejar las cosas de manera diferente. No solo iba a desmantelar la operación, iba a mandar un mensaje tan fuerte que ninguna célula del CJNG volviera a pensar en Santa Tere. Coordinó con la Fiscalía General de Jalisco y con la Guardia Nacional una estrategia de 3 fases. Primero, vigilancia intensiva para identificar a toda la red. Segundo, infiltración para obtener evidencia sólida. Tercero, golpe simultáneo a todos los involucrados. Durante 2 semanas, los 5 jóvenes fueron monitoreados las 24 horas. Cada llamada, cada mensaje, cada movimiento quedaba registrado. La inteligencia militar descubrió que la célula planeaba retomar las extorsiones en Santa Tere
como parte de una expansión territorial más amplia. Habían identificado más de 30 comercios para cobrar cuota, incluyendo el puesto de Leticia. Lo que estos jóvenes no sabían era que el barrio había cambiado. Los comerciantes ya no estaban dispuestos a someterse en silencio. Don Refugio, que ahora lideraba una asociación informal de comerciantes, había organizado un sistema de comunicación grupal donde cualquier actividad sospechosa reportaba inmediatamente. Tenían contactos directos con la policía municipal, con la Guardia Nacional y, por supuesto, con el hijo de doña Carmela. Un jueves por la tarde, uno de los 5 jóvenes finalmente se acercó a Leticia. Esperó a que el puesto estuviera vacío de clientes y se arrimó al mostrador con una sonrisa que no ocultaba sus intenciones. «Buenas tardes, Gera. ¿Cómo está el negocio?» Leticia, que había sido preparada por su tía para este momento, mantuvo la calma. «Bien, gracias. ¿Vas a llevar?» «No, no vengo por tamales. Vengo a hablar de negocios. Está tu jefa». «Yo soy la jefa», respondió Leticia secamente. El joven miró alrededor y bajó la voz. «Mira, para que te vayas enterando. Esta zona ya tiene nuevo dueño, y si quieres seguir trabajando tranquila, vas a tener que cooperar. 100 a la semana. Te doy chance de que juntes el dinero. Vuelvo el lunes». Leticia sintió cómo se le aceleraba el corazón, pero recordó las palabras de su tía. «No les tengas miedo. Ya no estamos solos. No te voy a dar nada. Y te sugiero que te largues antes de que las cosas se pongan feas para ti». El joven soltó una risa burlona. «Feas para mí. No sabes con quién te estás metiendo, Gera. Pero bueno, veo que te gusta hacer las cosas por las malas. El lunes vengo por mi dinero, y si no lo tienes, te vas a arrepentir». Se alejó con pasos lentos, seguido por las miradas atentas de varios vecinos que habían presenciado la escena. En cuanto el joven dobló la esquina, don Refugio sacó su teléfono y llamó a doña Carmela. Ella, a su vez, llamó a Roberto. «¿Ya pasó, hijo?» Uno de ellos se acercó a Leticia, le pidió la cuota. «Perfecto», respondió Roberto con una calma que contrastaba con la furia que sentía. «Ahora tenemos el delito consumado. El lunes, cuando vengan a cobrar, los vamos a estar esperando». Durante el fin de semana, el barrio de Santa Tere se transformó en una zona de operaciones militares encubiertas. Agentes de civil se mezclaron entre los vecinos. Cámaras de vigilancia temporales fueron instaladas en puntos estratégicos. Vehículos sin identificación se estacionaron en posiciones que permitían respuesta rápida. Todo esto sin que los habitantes regulares del barrio notaran nada fuera de lo ordinario. El lunes amaneció nublado. Doña Carmela llegó temprano al puesto de Leticia, no para trabajar, sino para acompañar a su sobrina. Ambas sabían lo que vendría. «¿Tiene miedo, tía?», preguntó Leticia mientras preparaba la masa. «Claro que tengo miedo, mija, pero ya aprendí que el miedo no debe paralizarte, debe hacerte más fuerte». A las 10 de la mañana, los 5 jóvenes aparecieron. Esta vez no intentaron disimular. Llegaron en grupo con actitud desafiante, queriendo imponer miedo. El que había hablado con Leticia el jueves se adelantó. «¿Trajiste mi dinero, Gerera?» Leticia lo miró fijamente. «Ya te dije que no te voy a dar nada». El joven dio un paso adelante con gesto amenazante. «Mira, no me hagas perder más el tiempo o me das el dinero». No pudo terminar la frase. En cuestión de segundos, 3 camionetas bloquearon la calle desde ambos extremos. Más de 20 agentes de la Guardia Nacional y de Inteligencia Militar descendieron con armas largas, rodeando a los 5 jóvenes que quedaron paralizados por la sorpresa. «¡Al suelo! ¡Manos atrás!», gritaron los agentes. Los 5 obedecieron sin oponer resistencia, con las caras pálidas del terror.
En menos de 2 minutos, estaban esposados y siendo registrados. En sus bolsillos encontraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y, en el caso de 2 de ellos, armas cortas. Una camioneta militar adicional llegó. De ella descendió el general Roberto Sandoval, vestido de uniforme de gala, como si hubiera venido directamente de una ceremonia oficial. Caminó con pasos firmes hacia los detenidos que yacían boca abajo en el pavimento. «Levántenlos», ordenó. Los agentes pusieron de pie a los 5 jóvenes. Roberto se plantó frente a ellos con una expresión de hielo. «Hace 3 años, gente como ustedes cometió el mismo error. ¿Saben qué les pasó? Están en prisión militar cumpliendo sentencias de 20 años y ustedes van directo al mismo lugar. Mi general, nosotros no hicimos nada», intentó defenderse uno de ellos con voz temblorosa. «No hicieron nada. Tenemos grabado y fotografiado cada uno de sus movimientos durante las últimas 2 semanas. Tenemos el audio de la extorsión que le hicieron a esta señorita», señaló a Leticia. «Tenemos sus comunicaciones con otros miembros del cartel. Tienen tantas pruebas en su contra que van a morir en la cárcel». Roberto se acercó más, su voz bajando a un tono que daba más miedo que cualquier grito. «Pero voy a darles una oportunidad. Una sola. ¿Van a decirme quién los mandó? ¿Quién coordina las extorsiones en esta zona? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuántos son? ¿Y cómo opera toda la estructura? A cambio, los voy a meter en un programa de protección, donde podrán rehacer sus vidas, o pueden quedarse callados y pudrirse en una celda militar donde el sol no entra. Ustedes deciden». Los 5 se miraron entre sí. El que parecía ser el líder del grupo, un muchacho no mayor de 22 años, con expresión de derrota total, asintió con la cabeza. «Yo hablo, mi general, pero quiero protección también para mi familia. Tengo una mamá y 2 hermanas». «La tendrán», aseguró Roberto. Durante las siguientes horas, en las instalaciones de la fiscalía, los 5 jóvenes cantaron todo: nombres, direcciones, métodos de operación, rutas de distribución de droga, casas de seguridad, contactos policiales corruptos. Era una mina de oro de información que permitiría desmantelar no solo la célula de extorsión, sino toda una red delictiva que operaba en el área metropolitana de Guadalajara. Basándose en esa información, durante las siguientes 72 horas, se ejecutaron operativos simultáneos en 17 ubicaciones diferentes. Cayeron 32 personas vinculadas al SE Toto NG, incluyendo 3 operadores de nivel medio que coordinaban actividades criminales en varias colonias. Se aseguraron armas, drogas, vehículos y más de 2 millones de pesos en efectivo. Los medios de comunicación nacionales cubrieron extensamente los operativos. Ejército mexicano desmanteló red de extorsión en Guadalajara, titulaban nuevamente los periódicos. Las conferencias de prensa mostraban las mesas llenas de evidencia decomisada. Pero lo que más llamó la atención fue cuando un reportero le preguntó al general Sandoval qué había detonado la operación. «La valentía de los comerciantes que se negaron a ser víctimas», respondió Roberto. «Y la vigilancia constante de ciudadanos comprometidos con la seguridad de su comunidad». No mencionó a su madre directamente, pero todos en Santa Tere sabían la verdad. Había sido doña Carmela nuevamente quien había detectado la amenaza antes de que pudiera materializarse. Los días siguientes trajeron consecuencias inesperadas. Los 5 jóvenes detenidos, ahora bajo protección de testigos, revelaron algo que nadie había anticipado. La orden de retomar las extorsiones en Santa Tere no había venido de los mandos locales del CJNG, sino de un nivel superior. Era una prueba, una manera de medir qué tan fuerte seguía siendo la presencia militar en la zona.
después de 3 años. Nos dijeron que si lográbamos cobrar cuota en ese barrio, era señal de que el ejército ya se había relajado, explicó uno de los detenidos durante su declaración, que ya nadie se acordaba de lo que había pasado hace años. Roberto entendió inmediatamente las implicaciones. El CJNG estaba probando las aguas, viendo si podían recuperar territorios perdidos. Si tenían éxito en Santa Tere, intentarían lo mismo en otras zonas que habían sido liberadas de su control. Era un juego de ajedrez criminal, y Roberto acababa de hacer un movimiento que dejaba claro que el tablero no había cambiado. Convocó a una reunión urgente con los comandantes militares de Jalisco, Colima y Nayarit, en la sala de juntas de la zona militar de Guadalajara, con mapas desplegados y datos de inteligencia proyectados en las pantallas. Diseñaron una estrategia de contención territorial. El mensaje tiene que ser absolutamente claro, dijo Roberto, señalando las áreas marcadas en el mapa. Estas zonas que hemos liberado en los últimos años no son negociables. Cualquier intento del crimen organizado de retomar control será respondido con la fuerza total del Estado mexicano. Los operativos se intensificaron no solo en Guadalajara, sino en docenas de comunidades, donde el trabajo conjunto entre militares, autoridades civiles y organizaciones ciudadanas había logrado reducir la presencia del narcotráfico. El objetivo era mandar un mensaje: lo ganado no se devuelve. Mientras tanto, en Santa Tere, la vida continuaba con una normalidad que ahora todos valoraban más que nunca. Doña Carmela se convirtió en una especie de guardiana moral del barrio. Los jóvenes la buscaban para pedirle consejos. Los comerciantes la consultaban sobre decisiones importantes. Las madres la veían como un ejemplo de fortaleza. Una tarde, mientras tomaba fresco en la puerta de su casa, se le acercó una mujer joven con 2 niños pequeños. Doña Carmela, perdón por molestarla. Mi nombre es Brenda. Soy la mamá de uno de los muchachos que detuvieron hace 2 semanas. Doña Carmela la invitó a sentarse, ofreciéndole agua fresca de Jamaica. ¿Cómo está tu hijo, mi hija? Brenda tenía lágrimas en los ojos. Está en un centro de protección. Va a tener que declarar en los juicios. Pero el general Sandoval cumplió su palabra. A mí y a mis hijos nos sacaron de donde vivíamos y nos pusieron en un lugar seguro. Nos van a dar nuevas identidades, apoyo económico para empezar de nuevo. Me da gusto, mi hija. ¿Y tú él? ¿Asustado? ¿Arrepentido? Dice que se dejó convencer por sus amigos, que necesitaba dinero rápido, pero ahora entiende que casi arruina su vida y la nuestra. Doña Carmela tomó la mano de Brenda. Todos cometemos errores, mi hija. Lo importante es aprender de ellos. Tu hijo tuvo suerte de que lo agarraran antes de que hiciera algo peor. Ahora tiene una segunda oportunidad. No todos la tienen. Quería venir a pedirle perdón. Continuó Brenda sollozando. Sé que mi hijo la amenazó a usted y a su familia. No tengo palabras para... No tienes que pedirme perdón, mi hija, interrumpió doña Carmela con ternura. Tú no hiciste nada malo. Eres una madre que lucha por sus hijos. Yo soy madre también. Entiendo eso mejor que nadie. Se abrazaron ahí en la puerta de la casa, 2 mujeres unidas por el amor a sus hijos y por las circunstancias que las habían puesto en lados opuestos de una misma historia. Los meses pasaron y los resultados de los operativos comenzaron a verse. Las denuncias de extorsión en el área metropolitana de Guadalajara disminuyeron en un 40%. Los comerciantes reportaban sentirse más seguros. Las organizaciones criminales, por su parte, ajustaron sus estrategias evitando zonas con alta presencia militar
y enfocándose en áreas rurales con menos vigilancia. Roberto sabía que era una victoria temporal. El crimen organizado nunca descansa, nunca se rinde completamente. Pero cada batalla ganada significaba familias que podían trabajar tranquilas, niños que podían jugar en las calles sin miedo, comunidades que recuperaban su dignidad. En diciembre de ese año, el gobierno de Jalisco organizó un evento de reconocimiento a comerciantes y líderes comunitarios que habían contribuido a mejorar la seguridad en sus barrios. Entre los homenajeados estaba doña Carmela Sandoval. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Degollado, el corazón cultural de Guadalajara. Cuando llamaron su nombre y doña Carmela subió al escenario, el público completo se puso de pie en un aplauso que duró más de 2 minutos. Ahí estaban representantes del gobierno, militares, policías, pero sobre todo, gente común del barrio, que la había acompañado en autobuses contratados, especialmente para la ocasión. El gobernador le entregó una placa de reconocimiento y le ofreció el micrófono para que dijera unas palabras. Doña Carmela, vestida con un traje sencillo pero elegante que Leticia le había ayudado a escoger, miró al público con emoción. No sé qué decir, comenzó con voz temblorosa. Yo no hice nada especial, solo me negué a dejarme pisotear. Solo defendí lo que era mío. Cualquier persona en mi lugar hubiera hecho lo mismo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras continuaba. Pero quiero decirles algo a todas las personas que están siendo extorsionadas, amenazadas, que viven con miedo. No están solos. Hay autoridades que quieren ayudar. Hay vecinos dispuestos a apoyar. Hay caminos para salir de esa oscuridad. No se rindan, no le den el gusto a estos criminales de ver cómo nos destrozan la vida. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Roberto, que estaba entre el público en primera fila con su uniforme de gala, tenía lágrimas en los ojos. Su madre, esa mujer pequeña de manos curtidas que había trabajado toda su vida vendiendo tamales, se había convertido en un símbolo nacional de resistencia civil. Después de la ceremonia, durante la recepción, decenas de personas se acercaron a doña Carmela para abrazarla, pedirle consejos, contarle sus propias historias. Ella escuchaba a cada uno con atención, ofreciendo palabras de aliento, conectando a algunos con contactos que podían ayudarlos. Roberto observaba la escena con orgullo, y algo más, con la comprensión profunda de que su madre le había enseñado la lección más importante de su carrera militar, que las guerras no se ganan solo con estrategias y armas, sino con el espíritu inquebrantable de la gente común que se niega a ser vencida. Esa noche, de regreso en la casa de doña Carmela, sentados en la pequeña sala tomando chocolate caliente, madre e hijo conversaron sobre el futuro. ¿Sabes qué es lo que más me llena de orgullo, mamá?, dijo Roberto. No es que hayas ayudado a desmantelar células criminales o que hayas recibido reconocimientos. Es que le demostraste a mucha gente que sí se puede, que no estamos condenados a vivir con miedo. Doña Carmela sonrió con esa sabiduría que solo dan los años. Yo no le demostré nada a nadie, mi hijo. Solo tuve un hijo que me enseñó a no rendirme nunca. Tú eres mi fuerza. Siempre lo has sido. Se abrazaron en silencio, sabiendo que los desafíos continuarían, que la lucha no había terminado, pero que juntos, con el apoyo de una comunidad unida, podían enfrentar lo que viniera. Y en las calles de Santa Tere, bajo las luces amarillentas de los postes, la vida continuaba. El aroma de los tamales seguía llenando las madrugadas. Los niños seguían jugando en las tardes. Las familias seguían construyendo sus vidas,
con la esperanza renovada de que el miedo no tenía por qué ser permanente. Porque en ese barrio, en esa esquina donde todo había comenzado, una vendedora de tamales había demostrado que el coraje no tiene que ver con el tamaño del cuerpo, sino con la grandeza del espíritu. Y esa lección grabada en la memoria colectiva de todos los que la conocieron sería su legado más duradero.